Hoy día dejo Palacio de Gobierno. Martín Vizcarra nació en Lima en 1963, sin embargo creció en Moquegua y en 2008 lideró una protesta durante 10 días contra la minera Southern, en demanda de una mejor distribución de los fondos sociales. Aquel suceso lo sacó del anonimato y 3 años después incursionó en política, siendo elegido gobernador de la región hasta el 2014. 2 años más tarde, Pedro Pablo Kuczynski lo invitó a ser candidato a la primera vicepresidencia para atraer el voto del sur peruano. Tras una reñida contienda con Keiko Fujimori, PPK ganó las elecciones y se convirtió en presidente del Perú. Sin embargo, luego de 20 meses, tuvo que renunciar al cargo tras una serie de acusaciones de sobornos y corrupción. Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. Por tal motivo, el 23 de marzo del 2018, Martín Vizcarra asume la presidencia y en una de sus primeras declaraciones afirmó que su gobierno será muy firme en el combate contra la corrupción. Primero, pondremos nuestro mayor esfuerzo en la lucha contra la corrupción. Seremos muy firmes en el combate contra todas aquellas acciones que estén reñidas con la ley. De 57 años, este ingeniero provinciano asumió las riendas del país para gobernar hasta julio del 2021, con el fin de completar el mandato de 5 años del renunciante Pedro Pablo Kuczynski. El 14 de junio, la luna de miel entre Vizcarra y la oposición del Congreso, controlado por el fujimorismo, termina abruptamente luego de que se aprobara la denominada Ley Mordaza, que prohíbe al gobierno contratar publicidad en los medios. La norma fue derogada poco después por el Tribunal Constitucional. Casi simultáneamente, Vizcarra tiene duros roces con el Congreso por su intento de depurar el Poder Judicial, tras revelarse un escándalo de venta de sentencias y tráfico de influencias. Luego de unos meses, en medio de los rumores sobre un intento del Congreso de destituir a Vizcarra, este reacciona enérgicamente y amenaza al Parlamento con disolverlo si no aprueba sus reformas contra la corrupción. Invoco la aplicación de su artículo 133. Planteamos la cuestión de confianza al Congreso de la República para aprobar las 4 reformas constitucionales presentadas al Congreso. El 9 de diciembre del 2018, el 80% de los peruanos ratifica en un referéndum las reformas anticorrupción de Vizcarra, entre ellas una que prohíbe la reelección de parlamentarios. En su mensaje anual al país por Fiestas Patrias, Vizcarra sorprende al proponer recortar su mandato y el del Congreso, adelantando las elecciones del 2021 para superar la crisis institucional. Presento al Congreso una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020. El proyecto fue rechazado por el Parlamento, sin embargo la iniciativa marcó un quiebre con la vicepresidenta Mercedes Arauz. El 30 de septiembre del 2019, Vizcarra disuelve el Congreso cuando la oposición intentaba copar el Tribunal Constitucional, designando a nuevos magistrados. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Minutos después, una mayoría del disuelto Congreso suspende temporalmente a Vizcarra por incapacidad moral y juramentó como presidenta interina del Perú a la vicepresidenta Arauz. Ella renuncia al día siguiente. 3 meses y medio después, el Tribunal Constitucional da la razón a Vizcarra al dictaminar que el cierre del Congreso se había ajustado a lo estipulado en la Carta Magna. En enero del 2020, los peruanos eligen un nuevo Congreso en comicios extraordinarios convocados por Vizcarra tras la disolución. El fujimorismo pierde la hegemonía y queda como fuerza minoritaria en medio de los líos judiciales de su líder Keiko Fujimori por el caso Odebrecht. Casi 2 meses después, entra en vigor una cuarentena nacional por la pandemia del COVID-19, que se prolonga por más de 100 días y conduce al país a la recesión económica. Pese al confinamiento, Perú se encuentra entre los países más afectados del mundo por coronavirus. A finales de mayo, renuncia la ministra de Cultura Sonia Guillén,
salpicada por un escándalo tras la contratación presuntamente irregular del cantante Richard Cisnero como conferencista. La Fiscalía y el Parlamento abren sendas investigaciones. En septiembre, el legislador opositor Edgar Alarcón divulgó unos audios en los que se escucha a Vizcarra instar a 2 colaboradoras a mentir en las investigaciones de los cuestionados contratos con el cantante. La tenacidad que predicaba lo ayudó a librarse del primer proceso de destitución. Sin embargo, su imagen quedó mellada y su poder debilitado. Sobrevivió para hacer frente a los problemas que marcan la agenda del Perú: pandemia, recesión económica, un brote de difteria y las elecciones de abril del 2021, en las que no puede ser candidato. Sin embargo, tras nuevas revelaciones en las que se le acusan de haber recibido coimas cuando era gobernador de Moquegua, llevó a sus adversarios del Congreso a convocar a un nuevo proceso de vacancia. Vizcarra negó esos pagos y atribuyó la moción en su contra a una maniobra para retrasar las elecciones generales de abril del 2021. Finalmente, este lunes, el Congreso del Perú destituyó al presidente por incapacidad moral permanente. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso segundo del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. Hoy día dejo Palacio de Gobierno. Hoy día me voy a mi domicilio.